El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la Biblia, la palabra de Dios, para traer un mensaje a su vida y una reflexión a su corazón. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y nos quiere compartir y lo ha titulado El Camino Correcto. Quédese con nosotros. Seguramente en alguna oportunidad usted se haya visto en esta situación. Estando viajando, llega a un punto donde encuentra un camino al frente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted va por primera vez por esa carretera y la señalización no es buena. Y usted no sabe por cuál de los tres espacios, de las tres carreteras, seguir. A lo mejor pare, piense y decida. Y se va por uno de los caminos. Pero habiendo recorrido un trecho, se da cuenta que ese no era el camino, que por donde va no es el camino correcto. Es decir, escogió el camino que no era el correcto. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? ¿O qué hace usted en ese momento? Para buscar dónde voltearse, se regresa nuevamente a la Y y rectifica el camino. Empieza de nuevo. En la vida espiritual puede suceder igual. Y por el camino que no es el bueno. Y por el camino equivocado. Ya no podemos retroceder el tiempo, pero sí hay una gran oportunidad, y es la oportunidad de rectificar. Miremos, en la palabra hay en el capítulo 14 de Proverbios, en el versículo 12, un texto que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino del cual le decía, es equivocado. Entramos por el camino que no era. Nos parecía derecho, nos parecía recto, nos parecía bueno, pero al final es camino de muerte. Por ejemplo, una persona escoge caminar en la mentira y dice una mentira pequeña. Aún muchas veces la persona dice, es una mentirita piadosa. Mentiras piadosas no hay, las mentiras son mentiras. Pero cuando se da cuenta, esa mentira piadosa lo llevó a decir una mentira que ya no es tan piadosa. Y luego lo llevó a una mentira más grande. Y cuando se da cuenta, está envuelto en una gran falsedad, en una gran mentira, que a lo mejor él mismo se creyó. Es un camino que parecía bueno,
pero al final fue camino de muerte. La persona que hace un negocio y lo hace haciendo trampas, vendiendo artículos que no son legales, artículos que no son genuinos, sino que son falsificaciones o que son segundazos, pero es hábil para el negocio y entonces lo hace y gana, pero lo descubren y al final es camino de muerte. Entonces hay que rectificar, hay que esperar, hay que mirar para hacer las cosas. Reconociendo su condición. Cuenta la historia que un niño llegó a un orfanato en Inglaterra. El orfanato se llamaba Bernardo y quedaba en Londres. Este muchacho llegó vestido de harapos. Cuando entró al orfanato, él quería que aquel orfanato lo recibiera y lo admitieran para poder estar allí, pues era huérfano, vivía en las calles y no tenía absolutamente nada que comer y su ropa ya tenía mucho desgaste por el tiempo que siempre usaba la misma, pues no tenía más. Cuando entró, lo recibió en aquel tiempo el director que se llamaba Bernardo, por el cual lleva el nombre aquel lugar, y lo recibió en su oficina. El niño se sentó allí y Bernardo, el doctor, lo mira y le dice: ¿qué haces acá? No te conozco. Dijo, el niño miró al doctor y le dijo: mucho gusto, me llamo Miguel. El doctor Bernardo le dijo: no es que esté preguntando por tu nombre, sino que ¿quién te recomienda para venir a que te admitamos en el orfanato? El niño miró de reojo sus harapos y se quedó mirando al doctor y le dijo: pensé que mis harapos y mi ropa vieja eran la mejor recomendación para venir a este lugar, para que me admitieran. El doctor lo tomó del brazo, lo miró fijamente y le dijo: tienes razón, esa es tu mejor recomendación y te aceptamos aquí en el orfanato. Has reconocido tu condición de huérfano, pero también de una persona muy pobre. El niño quedó contento y feliz al poder ser aceptado en aquel lugar. Muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos acercarnos a Dios, pero no reconocemos nuestra condición de pecadores. Y para recibir el perdón que viene por medio de Jesucristo, es necesario reconocer nuestra condición de que no somos hijos de Dios, de que estamos apartados de Él, pero también de que somos pecadores. Y cuando reconocemos esto, que estamos enfermos por el pecado, es cuando Cristo viene. Y cuando le recibimos en nuestro corazón, entonces Él entra, sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados y nos regala la salvación, la vida eterna y nos hace hijos de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, le recordó a los fariseos y a los escribas que Él no venía por los sanos, sino que como médico venía por los enfermos. En el libro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 17 dice la palabra: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús es una respuesta correcta a esa pregunta de si puedo ser salvo. Él tiene la respuesta, pero también nosotros la decisión de reconocer nuestra condición. Reflexionemos. ¿Qué hay que hacer entonces cuando nos damos cuenta que no vamos por el camino que es? Que vamos por el camino de una adición, que vamos por el camino
de engaño, hay que parar. Que vamos por el camino del pecado, hay que parar. Y entonces debemos buscar el camino bueno. El camino que aunque presente dificultades, es un camino que nos lleve a un final feliz. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice: y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Podríamos decir que Jesús dijo: yo soy el camino para ir al Padre. Yo soy el camino para ir a la eternidad bienaventurada. Si no es conmigo, si no es por el camino que yo lo llevo, ustedes no van a llegar. Y entonces, si no íbamos por ese camino, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un pare. Y me dijo a mí el líder que por primera vez me habló de Jesús. Me dijo: conózcalo. Vaya por el camino. Y hay que ir a la palabra del Señor. Y entonces, el Señor, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, le dice Jesús a sus discípulos, dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miremos las condiciones que Jesús nos da. La primera, querer ser discípulo de Él. Querer ir por el camino. Querer ir al cielo. Querer ir al Padre. Si alguno quiere venir en pos de mí. Porque si no quiere, pues no hay necesidad de seguir mirando. No hay necesidad de seguir examinando las cosas. Pero tal vez, si hiciéramos un censo entre creyentes y le preguntáramos quiénes quieren ir al cielo, todos dicen que sí. Todos. Y con el universo de toda la humanidad, los que dicen no creer, dirían que no. Pero los demás dirían que sí. Habría un porcentaje que tal vez diga que no, porque dice que no cree. Entonces, para esa gran cantidad de personas que queremos ir al cielo, que queremos conocer a Jesús y por medio de Él y la guianza de su Espíritu Santo, ir al Padre, Él dice: niéguese a sí mismo. No pensemos en los gustos míos. No pensemos en las prioridades mías. Pensemos lo que le agradaría a Dios. Dice Jesús: niéguese a sí mismo y sígame. Entonces renunciemos a los gustos humanos. Renunciemos a esas cosas que Jesús dice no lo hagan. Huyan de ellas. Huyan del adulterio, de la fornicación, de la inmoralidad. Huyan del trago, huyan de los malos negocios. Huyan de todo eso que no es bueno. Y venga detrás de mí. Sígame. Porque yo soy el camino para ir al Padre. Hagamos el pare. Rectifiquemos el camino. Y eso tiene que hacerlo uno cada día y lo más rápido posible.
Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender cómo Jesús es el único camino que nosotros podemos tomar para ir al Padre, pero también para recibir la vida eterna. Es necesario reconocer esa condición de pecado y es hacer un alto en el camino para poder tomar el camino correcto. A veces vamos por caminos que nos parecen derechos, pero que al final es un camino que trae muerte y destrucción. Cuando nos encontremos en esa condición de estar apartados porque caminamos por caminos que creemos que son los mejores, pero no son los que Dios quiere, hagamos el alto en el camino y cambiemos de dirección y busquemos a Dios por medio de Jesucristo, el cual es el camino correcto al Padre. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como ULESA, su respaldo financiero. Venga y crezca con ULESA, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Hablando con Dios. Quédese con nosotros. En muchas ocasiones, el ser humano quiere comunicarse con Dios. Y está bien querer hacerlo, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿O cómo lo hacemos mejor? Muchas veces optamos por pedir que otros intervengan por nosotros y oramos a otras personas para que ellos intervengan delante de Dios. Pero debemos recordar que Dios, por medio de Jesucristo, abrió un camino y una relación para que tengamos comunión directa con el Padre. Cuando entendemos ese punto y ese propósito, recordemos que Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, y ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nos dejó esa oración de modelo, para que por medio de ella podamos comprender la comunión y la relación que podemos tener con nuestro Padre amoroso por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. La palabra nos dice que orar es hablar con Dios. Entonces, podemos entender que cuando yo hago oraciones a Dios, estoy hablando con Él. No tengo que anclarme en una oración que otro hizo y repetirla, no. Es una oración que salga de nuestro corazón cuando el hijo habla con el papá. Pero recordemos que la oración es un diálogo con Dios. Y entonces podemos hablar de aquí para allá, pero también esperar que Él nos hable, que Él responda nuestra oración. Es ahí donde nosotros entendemos que la oración no es un rezo, ni una repetición, sino una oración espontánea que sale del corazón. Y lo hacemos cuando somos hijos de Dios, cuando nos acercamos con toda libertad a Él, porque entendemos que por medio de Jesús, Él nos ha perdonado. La palabra nos dice en la carta a los Efesios,
en el capítulo 6, en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí vemos que el apóstol San Pablo nos está dando una referencia de qué debemos hacer cuando nos acercamos a Dios y queremos hablar con Él. Y el apóstol empieza diciendo ahí en el versículo 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es algo espiritual. No es poner mi emoción delante de Dios, llorar y de pronto decir, Señor, mire lo que me pasa o esto. No, es ir y dejarme guiar por su palabra para poder hablar con Dios y recibir de Él, por medio de la palabra, la respuesta correcta a mi necesidad, a mi circunstancia o a mi situación. Pero no dice solamente que oremos por nosotros, sino dice que velemos en ello, o sea, pongamos atención en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Los santos no son los muertos. Los santos son las personas vivas que han recibido a Jesús en su corazón y se han hecho hijos y son santificados por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, oren y supliquen por todos los santos, es por los que están vivos, no por los que están muertos. Y cuando entendemos que nuestra oración se basa en el poder acercarnos a Jesús y poder tener esa cercanía con el Padre por medio del Espíritu Santo, allí es donde nuestra oración consigue el propósito para el cual la hacemos. No me acuerdo. Un hombre muy querido, muy buena persona, con muchísimas cualidades, pero llevaba en su interior una carga. En su corazón tenía que cuando él era estudiante había cometido una falta muy grave. Y él pensaba que esa falta grave Dios no se la había perdonado. Y ese era su sufrimiento cada vez. En una oportunidad en la iglesia, una hermana le comentó que ella tenía en oportunidades charlas con Jesús, que Jesús se le presentaba y le hablaba. Y el hombre pensó, nadie sabe mi secreto, pero Jesús sí lo sabe. Voy a decirle que le pregunte. Y le dijo a la mujer, la próxima vez que se vea con Jesús, pregúntele qué pasó con mi pecado. Pasaron los días y un día se encontró el hombre con la señora. Y hablaron, y lógicamente la pregunta fue la primera, ¿se ha encontrado con Jesús? Y la mujer le dijo, sí, me encontré en estos días. Habló conmigo. Dijo, y le preguntó usted qué había pasado con mi pecado. Dijo, sí, Señor, le pregunté. Dijo, ¿y qué le contestó? Dijo, el Señor me contestó, dígale que no me acuerdo. Muchas veces las personas no creemos y se nos hace que sea imposible entender la misericordia de Dios. Pero si vamos con un corazón arrepentido, Él va a perdonar todas nuestras faltas y va a hacer de nosotros personas nuevas. La palabra del Señor dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo
19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Reflexionemos. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, la gente se le acercaba para pedirle sanidades, pero otros se acercaron también para comentarle sus situaciones. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque recordemos que Dios es un Dios vivo, que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre y que ha enviado su Espíritu Santo para que esté con nosotros y podamos mantener esa relación con ese Dios real, vivo y suficiente para nosotros. Cuando Jesús estaba en una ciudad, dice que un hombre, un dignatario de una sinagoga se le acercó para contarle una situación, un problema en el que estaba, que él sabía que él no podía hacer nada, pero que Jesús podía ayudarlo a solucionar. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Y en el versículo 24 dice: fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre que conocía la palabra, un hombre que conocía de todos los asuntos religiosos de la época, vio que en esa religiosidad nada conseguiría. Así que dispone en su corazón ir a Jesús, al Hijo de Dios, y se le acerca. Y podemos ver que esto es una oración que hace Jairo. Y le dice, primero dice que Jairo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es una rogativa que le hace Jairo a Jesús. Ven, mi hija está grave, está muriendo. Necesito que vayas y pongas tus manos sobre ella para que viva. O sea, Jairo reconoció en Jesús la autoridad de traer sanidad, la autoridad para hacer un milagro. Y por eso fue a él y habló con Jesús. De la misma manera, podemos acercarnos nosotros y hablar con Dios. Él está ahí atento a la voz de nuestro clamor, a la voz de nuestra oración. Pero necesitamos creer, mis amables televidentes, creer que Él nos escucha, creer que Él existe, que Él es real y que puede ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, porque Él es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Luego se agrava el asunto. Jesús hace una parada, sucede un milagro allí y luego vienen de la casa de aquel hombre a decirle: su hija se murió, no moleste al maestro. Esa noticia impactante en el corazón de Jairo, estaba rogándole a Jesús que fuera y Jesús iba para allí, para su casa, acompañando a Jairo. Pero ¿qué pasó? Vienen de la casa con malas noticias. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces estamos en una situación y pidiéndole a Dios y resulta que la situación, en vez de arreglarse, se agrava? Pero ¿eso qué sucede? Para que no perdamos nuestra fe, necesitamos seguir orando y creyéndole a Dios. Luego en los versículos 35 y 36 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo:
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Allí está el Señor Jesús hablando, cree solamente. Y Jairo creyó. Y siguió caminando con Jesús hasta llegar a su casa. Y allí Jesús entra y habla algo tan hermoso y dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Pone la mano sobre su mano, sobre la mano de la niña, y le dice, levántate, talita cumi, a ti te digo, levántate, niña. Y la niña se levantó. Y Jairo vio ese milagro por el cual fue y le rogó a Jesús que fuera hasta su casa. Y algo que debe quedar en nuestro corazón, amables televidentes, es que nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración. En Mateo 6:6 dice la palabra, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jairo fue y oró al Señor Jesús, y él fue a su casa y lo recompensó. Le devolvió la vida a su hija y la sanó. De la misma manera, acerquémonos a Dios, oremos a Él y Él nos recompensará. Amable televidente, hablar con Dios no es difícil. Es poder aceptar a Jesús y el sacrificio de Él e ir a nuestro cuarto. Y como dice la palabra, cerrar la puerta y hablemosle a Él, oremos. Orar es hablar con Dios, recuérdelo. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.